Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Lorena Sánchez García, cofundadora y CEO de Tolo. ¿Cómo estás, Lore? Hola Sebas, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la Bien, invitación. Qué contenta estoy de estar acá. qué bueno, encantado de tenerte por aquí. Oye, Lorena, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que hacen, no sé si nos puedes contar un poquito más. Claro que sí. Pues mira, en Tolo lo que ayudamos es a las compañías que ya tienen founders que tienen 10 o 15 años en sus negocios y que justo ya perdieron como que ese espíritu de una organización con un founder mentality, a que lo recuperen y a que puedan hacer una transformación digital y una adopción de la inteligencia artificial a la par que pueden hacer innovación y agilidad en sus compañías, sin importar si son compañías tradicionales, que hacen productos o servicios que no son habilitados por software, o incluso si tienen productos o servicios que sean habilitados por software. Y entonces lo que Perfecto. hacemos es un proceso de transformación así como el que hacen las consultoras de Big Five, pero no te entregamos nada más unas diapositivas, sino que lo que hacemos es que te damos un software que te va ayudando a que puedas hacer esa migración y esos cambios en tu compañía y que puedas recuperar esa visión insurgente de tu compañía. Perfecto. Oye, la primera duda que me viene es, porque ahorita como que están de moda las series y pelis que satanizan a los fundadores o a las compañías que empezaron con esta mentalidad. A veces bien ganado, a veces no. ¿Por qué se tiene que recuperar esa esencia del founder a la hora de las empresas? Cuando se nos enseña a delegar y a desprendernos a nosotros A ver, es de que no es los... necesariamente el dejar de delegar o el dejar de desprendernos, pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Normalmente cuando tú fundas una compañía, la fundas porque tienes una cosa que nosotros le decimos la insurgencia, y le decimos insurgencia y no misión, porque muchas veces pensamos en la misión y, por ejemplo, una farmacéutica puede decir cuidar a los pacientes, pero pues eso lo puede decir cualquier farmacéutica sin importar de qué marca eres. Pero normalmente cuando una compañía nace, nace porque un founder ve una de tres cosas, o un problema que no está resuelto, o algo con lo que está inconforme, o porque ve una oportunidad y entonces decide capitalizar en esa oportunidad. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor los primeros 5, 8 años trabaja muy duro y de repente un día ya lo logra y parte de lo que ocurre es que a veces se les olvida que no es nada más subir una montaña una vez, ¿no? Sino que hay que volver y pensar cuál es la siguiente montaña que queremos subir como compañía. Entonces la bronca de cuando eso pasa es que la compañía se empieza a estancar. Y cuando la compañía se estanca pasan principalmente tres cosas. Uno, deja de innovar. Y entonces como consecuencia de dejar de innovar, se vuelve una compañía que lo que empieza a hacer es más bien a cortar costos y no, o nada más a milquear a la vaca, ¿no? Como dirían en inglés, ¿no? Que es como agarrar ese cash cow al que le fue muy bien. Y te pongo un ejemplo de algo que pasó con compañías muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en Microsoft. O sea, por años Microsoft vivió de ordeñar Office. Y no invirtieron en nada más porque lo que había que hacer era cortar costos y ordeñar Office. Pero justo la bronca de que hayas perdido esa mentalidad insurgente, pues es que eventualmente Office se tenía que canibalizar con algo. Y era mucho mejor que lo canibalizaran ellos mismos a que se los canibalizara Google, que fue lo que terminó pasando y lo que luego hizo que tuvieran que reinventarse, ¿no? A Google, por ejemplo, ya le está llegando ese mismo estancamiento, porque Google no es el primero en la batalla del AI cuando era el que estaba más preparado para hacerlo. Él ya tenía todo indexado. Ah, porque hacer eso se iba a comer el mercado de semi-deseo. Totalmente. Oye, Lorena, y por ejemplo, porque esto es un tema que he tocado en varios podcasts. No va contra el mismo instinto natural de una empresa, porque por ejemplo, el ejemplo que cualquier profe de negocios, bueno, malo, etcétera, va a usar, siempre va a ser, no sé, Blockbuster y Netflix, ¿no? O sea, y entiendo por qué se usa. Se usa siempre porque, pues claro, cuando ya sabes que fue un caso, un caso de fracaso, pues es mucho más fácil eh, pues juntar los puntitos. Pero por otro lado, no es muy normal y hasta humano. Y y seguramente habrán otras empresas que hayan ido por el otro lado y que haya sido bueno. Que decir, no quiero ir contra no quiero romper algo que está funcionando, o no quiero ir contra
O sea, hombre, es que peor que no quise cambiar y entonces me comió la competencia, yo creo que debe ser de, iba todo bien y decidí jugarle a hacer otra cosa y me acabé disparando en el pie. No sé si ves a dónde estoy viendo con esto. Sí, 100%. Y a ver, eso es algo que de hecho estaba como muy documentado. Hay un libro que fue como esos libros como de los más importantes de management del siglo pasado, que era un libro que se llamaba Good to Great y Built to Last, de Jim Collins. Y si te fijas, todas las compañías que estaban nombradas como esas Good to Great, de las 100 mejores compañías, solamente 10 quedan vivas hoy. Y o sea, ¿qué es lo que ocurrió? Que los tiempos cambiaron y la forma de liderar empresas cambió. Y entonces la bronca es que muchas compañías están siendo lideradas para un ambiente que no era tan cambiante como el ambiente actual. Y entonces hoy el premio no está en que construyas algo para que dure 100 años, sino en que te adaptes. Y entonces esta adaptación pues necesita de mentalidades, de sistemas, de conocimiento y de procesos que te puedan ayudar a mantener esa adaptación constante. Totalmente. De hecho, agarrando lo que tú dices, me acuerdo, algo que pues en pláticas he dado, es que antes las compañías, agarrando un poquito el símil que tú dices, las compañías, si veías el Fortune 500 de, no sé, de 1980, por decir una fecha, estaba a reventar de empresas que llevaban ciento y cacho, 150, 180, no sé. Entonces, para ser una empresa, para ser dueño de una empresa Fortune 500, casi casi tenías que haber tenido la suerte de que tu bisabuelo lo hubiera fundado o Mm. que te hubieras casado dentro de una de esas empresas. Y ahora, muchas de las empresas más grandes tienen menos de... La gente se saca de pedo, sobre todo los chavos, cuando digo, ah, sí, yo soy más viejo que Google. Dice que no, no es cierto. Yo sí, sí, soy más viejo que Google. Por poquito, pero soy más viejo que Google. Eh, No, yo sí y, por muchito, pero... nada, nada, por poquito también. Pero a lo que voy es, incluso empresas de nuestra edad, o sea, por ejemplo, si con una persona dijéramos, ya llegó al pic y ya está en su declive a los 30 20 años, está un poco raro. Pero agarrando lo que tú dices, sí es cierto, es que antes era un mundo, vamos, no es que no hubiera cambios, pero los cambios disruptivos de sectores pasaban cada décadas. O sea, después de varias décadas. Ahora pasan, no sé, o sea, creo que pasan 5 cambios disruptivos en una industria al año. Obviamente estoy exagerando, No, pero y a ver, no estás exagerando. De hecho, los cambios disruptivos que pasan en una industria son ya más de 5. Y o sea, si lo vemos a nivel adopción de la tecnología, o sea, piensa, por ejemplo, cuánto se tardó en que el 80% de los hogares tuvieran internet, cuánto tiempo se tardó en que 80% de los hogares tuvieran un teléfono celular, cuánto tiempo se tardó en que 80% de los hogares tuvieran una computadora. Y ahora piensa en cuánto tiempo tardó que ChatGPT estuviera en 80% de los hogares. Y, o sea, no es un tema que tenga que ver con, o sea, la velocidad no es un tema que sea relativo. O sea, es algo que puedes medir y que es un tema de absolutos, ¿no? O sea, tú puedes decidir si te gusta o no te gusta, ¿no? Así como a la gente hace 200 años le gustaba o no le gustaba cambiar de un coche de caballos a un coche eléctrico o a un coche de motor de gasolina. Pero, o sea, la tecnología está ahí, podemos decidir cuánto nos vamos a tardar en adoptarla. oye, y por ejemplo, ¿cuándo es un buen momento para decir, o sea, porque supongo que todas las personas tienen su número finito de ideas de innovación, o sea, no sé, llega el momento, por más que tengas una cultura que promueve la innovación, por más que estés aprendiendo todo el tiempo, pues como todo, o sea, tenemos nuestro límite, nuestro burnout. ¿Cuándo es un buen momento para que la empresa, por agarrar un ejemplo, cuándo es bueno que Apple siga queriendo que Steve Jobs te traiga la innovación y cuándo es mejor que se traiga la cultura de Steve Jobs, aunque ya no esté Steve Jobs? Por agarrar un ejemplo que me acabo de inventar. A ver, lo que pasa es que necesitas una combinación de los dos factores y por eso es por lo que te decía que necesitas poder tener las mentalidades, las habilidades y el conocimiento para poderlo llevar a cabo y luego necesitas tener procesos y sistemas que te permiten que esas tres cosas del ecosistema vivan.
Y yo he visto compañías tan chicas que sean una startup, como por ejemplo cuando yo llegué a Story, que no necesariamente tenían esa mentalidad y justo mucha de mi chamba fue hacer ese cambio. Y por otro lado, he visto compañías que nacen con ese tipo de cultura. Por ejemplo, Rappi nació con ese tipo de cultura y parte de lo que hicimos diferente en Rappi era cómo tropicalizamos el cómo se vivía esta mentalidad y este conocimiento y estas habilidades de Silicon Valley a América Latina. Y entonces, o sea, parte de lo importante aquí es, si tú tienes personas que siempre están buscando aprender, si tú tienes personas que saben que lo más importante es tener impacto, si tú tienes personas que piensan y actúan como dueños, entonces automáticamente la compañía va a seguir ese círculo virtuoso de seguirse reinventando. Y por eso te ponía el ejemplo de Microsoft y el ejemplo de Google, ¿no? Porque Microsoft ya hizo esa reinvención, ya volvió a encontrar esa insurgencia. Y Google rápido se dio cuenta que ya estaba empezando a perder y se puso las pilas y está tratando de hacer ese catch-up con Gemini a nivel producto. ¿Pero por qué? Pues justo porque hay esta mentalidad, porque hay esas habilidades de ser ágiles y de ser innovadores adentro de la organización, y porque aparte de que están esas habilidades y esas mentalidades, porque el sistema entero permite que puedas seguir haciéndolo. Ahorita, a ver, aviso, es muy probable que no me salga a explicarme bien porque me estoy tirando un triple ahorita y es con mil analogías, pero por ejemplo, hay una analogía, más bien un tema filosófico, ahorita, perdón, se me olvida el concepto, pero es de un barco, que la idea era de si de un barco lo vas cambiando sus piezas poco a poco, este, por nuevas, y con esas piezas que quitaste vas haciendo un nuevo barco. ¿Cuál de los dos barcos es, es el barco original, ¿no? O sea, las piezas que usaste para eso o lo que quedó como fuiste reemplazando. Yo sacaba esto para un símil con el tema de la compañía, porque pues al final del día, eh, pues no sé, las compañías, la cultura, todo eso, pues aunque haya empezado por los fundadores, pues hay muchas personas claves que están en eso. Si agarras a las personas que hacían funcionar una compañía y los llevas a otra compañía todos juntos, pero en la otra compañía, en la original, se quedan con esa misma cultura organizacional, ¿cuál es, o sea, por dónde va ese asunto de catalización de la innovación? Es que realmente no hay un problema. Y o sea, una de las cosas que de hecho puedes hacer es mantener las dos unidades separadas y exigiéndoles resultados de maneras diferentes. Te pongo el ejemplo que te ponía ahorita de Microsoft. O sea, obviamente el habilitar la nube, por ejemplo, en Microsoft, pues era una de las cosas que tenía un detrimento para Office, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, o sea, tú mismo estás siendo el caníbal de tu propia compañía al momento que te vas al cloud. Pero es mejor que seas tú a que sea un tercero. Total. Y entonces, justo el poder crear esa mentalidad y el poder crear esa cooperación y competencia Ujú. es lo que hace que puedas dejar que esa cultura funcione adentro de una organización. Y esa orquestación pues es algo que se vuelve complicado si no tienes esos fundamentos en cómo creaste la compañía. Y entonces, o sea, toca que sea algo que aprendas en el camino. Total. Oye, Lorena, y por ejemplo, ah, creo que algo que creo firmemente es que tan importante como lo que haces es cuando lo haces. Eh, Uh -huh. entonces, habrán periodos donde lo que tienes que hacer es enfocarte en un producto, en el producto estrella o en el producto, lo que sea. Eh, y hay otros donde tienes que, como estamos hablando ahorita, diversificar para decidir pues, mejor que yo lo haga, que lo haga la competencia y tal. Ustedes, o en tu expertise, ¿cómo saben con estas startups que relativamente son nuevas pero ya están establecidas, cuándo es buen momento para apretar y cuándo es buen momento para diversificar? Es que, a ver, no es tanto un cuándo per se, o sea, de voltear y de decir, ya pasó un mes, ya pasó un año, ya pasaron 6 meses, ya pasaron 3 años,
Para mí es un tema de 2 o 3 cosas. Uno, de si tienes esta mentalidad y estos principios desde el inicio. Y si no los tienes, el cómo los adoptas lo más pronto posible. Porque a final de cuentas estos principios no son nada más los que te dejan innovar, sino son los que te dejan crecer. Y crecer de manera sostenida. Entonces, o sea, yo una cosa que siempre me he preguntado es por qué nos cuesta tanto trabajo a los CEOs usar los OKRs como una herramienta que es ponerle el turbo al avión. Y, o sea, tiene que ver con que a veces es muy difícil tener esa claridad de qué es lo que estamos construyendo y el por qué estamos construyendo y qué problema resolvemos. Entonces, para mí ese es como el primer fundamento. Ahora, el segundo fundamento es el saber si ya la compañía encontró o todavía no ha encontrado market fit. Porque si la compañía ya encontró market fit, el problema que tiene es escalar muy rápido. Pero si la compañía no ha encontrado market fit, entonces el problema que tiene es seguir probando hipótesis, pero el problema real es el poder tener la claridad para definir el problema y para definir cuáles son las hipótesis que más mueven la aguja en ese problema. Y por eso es por lo que esta mentalidad se vuelve tan importante. Porque si no buscas tener esa claridad, si no sabes qué es eso de mover la aguja rápido, si no pones al cliente en el centro, entonces pues no tienes un negocio, tienes un pasatiempo. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Perfecto. Oye, Lorena, y por ejemplo, ¿cuándo o qué provoca que se estanque la innovación tanto en un fundador como en una empresa? A ver, yo creo que hay una combinación de 2 o 3 factores. El primero es la comodidad. Y obviamente la comodidad es un tema importante porque es como esto que te decía de teníamos una insurgencia y qué pasa cuando logramos esa insurgencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a lo mejor mi visión cuando fundé una compañía era que quería hacer facturación digital, pero pues ya la facturación es 100% digital, pues entonces ya me quedaron chicos los zapatos de por qué se creó la compañía y pues nada más sigo tratando de crecer y sigo tratando de mantener el bottom line de mi compañía, pero ya no hago nada nuevo. Ahora, lo segundo es cuando quieres hacer algo nuevo, pero nada más te enamoras de la novedad, ¿no? Y esa es una de las cosas que les decimos siempre a los founders en Founder Institute, porque también hace 8 años soy la directora de Founder Institute en México. Y es esta parte de, a ver, ideas hay un montón, pero el tema es poder resolverle a alguien un problema que sea importante, un problema que sea costoso de resolver, un problema que sea frecuente, para que ese alguien quiera pagar por tu solución. Y entonces a veces pues nos enamoramos de falsas ideas que tratamos de hacer y que tratamos de volver un negocio y, o sea, se nos olvida que hay que resolverle primero un problema a alguien para que esto sea un negocio. Y después tenemos una tercera parte que es lo que les suele ocurrir a los corporativos cuando quieren hacer innovación, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a poner un corporativo que se parezca a las oficinas de Google, que no esté adentro de nuestra oficina, donde la gente vaya en jeans y tenis y donde hagamos concursos con sopitas, pensando que somos súper innovadores porque le cambiamos el color del rastrillo de azul a rosa y nos tardamos 3 años para hacerlo. Oye, y por ejemplo, este frenada de innovación, ¿crees que hasta cierto punto, a lo mejor para el emprendedor, emprendedora, o a lo mejor para la empresa, también puede ser sano en cierto momento? O sea, sí viene bien en algún momento que te pares y digas, ok, ya llegué al milestone que tenía que llegar, ya vino la estabilidad, ya vino la calma, ya no estoy en modo adrenalina emprendedora por todos lados. Y, o sea, entendiendo que sea un proceso y que luego tienes que volver a empezar por todo lo que hemos hablado, pero ¿crees que es bueno, incluso sano para ellos que lleguen a esto? ¿O es un bloqueo del que a lo mejor la mayoría no regresa? A ver, es que depende mucho. Depende mucho de cuándo se den cuenta, porque, o sea, tú te puedes dar cuenta de que estás en declive, o sea, hay como 3 momentos diferentes en los que puede pasarte esto. Okay. Puedes empezar a estancarte. Entonces, cuando te empiezas a estancar y el negocio todavía no decrece,
si ahí te das cuenta, o sea, es mucho más fácil recuperarte porque todavía tienes cash flow, todavía el negocio, o sea, a lo mejor ya no crece a los pasos que antes crecía, se empieza a estancar apenas, pero, o sea, es un muy buen momento para empezar a hacer esa expansión o esa innovación. Ahora, si empieza a decrecer el negocio, ya empiezas a tener más problemas. ¿Por qué? Porque ya tienes más urgencia. Y el peor momento en el que ya es casi imposible recuperarte es cuando ya se te cayó la acción, ya se te cayó el negocio, ya te quedan 6 meses de cash y entonces ya estás como una startup de una etapa incipiente buscando sobrevivir. Oye, y te quería preguntar porque al final del día tú eres una founder que ayuda a otros founders. Entonces, ¿hubo en algún momento donde tú sentiste que tú te estancaste en temas de innovación? ¿O cómo nació esta idea? A ver, esto realmente, más que como idea, nació de observar un problema que se repetía desde que empecé mi carrera en corporate. Yo cuando me gradué de la carrera, mi primer trabajo fue haciendo mergers and integrations en Cemex. Y la forma en la que Cemex lograba capturar el valor era haciendo una transformación digital en las compañías que compraba. Y la tecnología habilitaba una mentalidad, un proceso y unas habilidades que se necesitaban para correr un negocio más del siglo XXI que un negocio del siglo XX. Y entonces yo pensaba que ese era como el idioma que tenían todas las compañías. O sea, yo pensaba que eso era el estándar y que era la norma, que era la regla. Cuando llego al MBA me empiezo a dar cuenta que como que lo que me contaban a veces de las empresas no necesariamente era el que todas se comportaran como Cemex, pero me tocó realmente vivirlo cuando después de que me gradué fui a trabajar primero a Nueva York a L'Oreal y después fui a trabajar a Natura a Brasil y o sea, las dos compañías eran abismalmente diferentes que Cemex en ese sentido. O sea, L'Oreal por un lado tiene como este sello de ser una compañía muy innovadora en belleza, pero o sea, la realidad es que era una compañía súper jerárquica, una compañía donde, o sea, la innovación que pasaba era principalmente a nivel producto, pero cada vez que trataban de comprar una compañía, la mataban antes de sacarle el valor a esas adquisiciones. Y o sea, eso fue lo que pasó con Clarisonic, que fue una adquisición que hicieron en mis tiempos, con Body Shop, que de hecho se la terminaron vendiendo a Natura. Y luego ya Natura ya ahorita se la vendió a alguien más, porque, o sea, no logran hacer esos procesos que para mí fue como yo nací aprendiendo a hacer negocios en Cemex. Después, cuando llego al mundo startup en el equipo de Linio, o sea, me doy cuenta que éramos un equipo de personas muy capaces, pero no necesariamente un equipo, o sea, éramos un equipo que habían reclutado y que habían armado como si fuéramos un bebé de probeta en el equipo de Rocket Internet en Alemania y habían reclutado como a todos los que podíamos ser los mejores fundadores de esa compañía. Pero imagínate que nos pasaba lo que le pasaba al principio al Dream Team cuando jugaban básquetbol en Estados Unidos. Entonces estabas lleno de estrellas, pero no sabíamos jugar en equipo. Entonces encestar se volvía un trabajo individual de estrellas y no el mejor equipo de básquetbol que hubieras visto en la historia. Y para mí eso fue lo muy diferente que yo viví en Rappi. Cuando yo llego a Rappi, me doy cuenta que eso que a Linio le había faltado, Rappi sí lo tenía. Y que Rappi lo que le faltaba era un modelo de negocios mejor para poder ser una compañía todavía más grande. O sea, si Rappi hubiera tenido el modelo de negocios de Nubank, hubiera sido del doble de tamaño de Nubank. Y Oye, entonces cuando llego a Story me doy cuenta que es un problema que incluso las startups tienen. O sea, cuando yo llego a Story hay 300,000 tarjetas colocadas. A mí me toca llevarlo de 300,000 al primer millón. Y a que pasáramos la línea de ser unicornios. Pero, o sea, justo si no tienes esa combinación de tener el talento, de tener a la cultura, de tener los procesos, de tener los sistemas, entonces es muy difícil que logres pasar esos milestones o que los pases rápido o que puedas volverte el referente en tu industria. perfecto. Oye, Lorena, y por ejemplo, muchos de los que nos escuchan son fundadores de empresas en diferentes niveles, en diferentes sectores, etcétera. A ver, a lo mejor ayudamos a que alguien que la o el emprendedor se diagnostique. ¿Cómo sabe un emprendedor o cómo puede sentir un emprendedor o una emprendedora que a lo mejor ha perdido un poco la esencia de su negocio o que han perdido su esencia como emprendedores? Porque sí creo que cada emprendedor tiene su propia esencia. A ver, bueno, nosotros tenemos un quiz que se llama diagnóstico.tolo.digital que pueden hacer.
pero aparte de hacer ese quiz que les va a dar una calificación, pues obviamente es esta parte de saber si ya lograron o todavía no han logrado la razón por la que crearon el negocio. Y obviamente dependiendo también de la etapa en la que está el negocio, es el darse cuenta el que hicieron. Entonces, ¿a qué me refiero con el darse cuenta de qué fue lo que hicieron, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar como emprendedor, pues, o sea, tú a lo mejor quieres resolver un problema. Por ejemplo, hace un par de semanas tenía unos emprendedores en Founder Institute que querían resolver un problema del acceso a la salud. O sea, me decían los founders que ellos estaban creando esa startup porque un familiar a cada uno de ellos se les había muerto por mala atención en el sector público en México. Entonces ellos decían, bueno, el problema es que yo entonces lo que voy a hacer es dar telemedicina para la gente. Y es como, en serio el problema es, ¿se resolvería con telemedicina? O sea, ¿tu familiar no se hubiera muerto si hubiera tenido acceso a telemedicina? ¿O realmente el problema fue que la detección fue tan tardía, porque se esperó tanto a ir al hospital, que ya tenían un cáncer que los había invadido, que ya tenían una diabetes que ya era irreversible? Entonces, o sea, justo es esta parte de poder entender muy bien cuál es el problema. Y eso para mí creo que es la habilidad más grande y más importante que se necesita construir en los founders. Con esta tercera derivada de qué pasa con un founder, ¿no? O sea, si el founder no sabe definir primero el problema, pues entonces tenemos un problema grave, ¿no? Porque entonces no necesariamente sabe qué es lo que quiere resolver, ni a quién se lo quiere resolver, ni por qué es importante de resolver ese problema. Cuando entienden esa parte, entonces puedes hacer diferentes hipótesis, y esas diferentes hipótesis son las que te pueden dejar que puedas ir tomando decisiones de si el negocio puede avanzar o no. Y luego de ahí es, o sea, justo el poder ir tomando esas decisiones que te van a ayudar, por un lado, a monetizar el negocio y por otro lado, a poderlo crecer exponencialmente. Entonces, el tener ese entendimiento profundo es lo que hace toda la diferencia. Y es lo que casi nadie enseña a los emprendedores a hacer. Y eso es lo que más enseñamos a hacer en Founder Institute a los founders. Que es el entender cuál es ese problema y si ese problema es realmente importante, costoso y frecuente para esos usuarios. Oye, Lorena, y por ejemplo, ¿sus servicios están para cualquier tipo de emprendedor o es más para empresas que ya llegaron a cierto nivel, cierta facturación? O sea, ¿cuál es el prototipo de empresa ideal para entrar con ustedes? Mira, para entrar a Founder Institute vamos desde idea hasta cualquier startup que no haya levantado capital institucional. Nosotros realmente somos una incubadora y una preaceleradora. Y entonces, ¿qué hacemos? En las primeras 14 semanas que dura el programa, ayudamos a los founders a que primero bajen esas propuestas de valor, a que construyan su primer producto, tengan sus primeros clientes y tengan las estructuras suficientes para poder levantar su primera ronda de inversión institucional. Nos concentramos principalmente en productos tecnológicos y, o sea, eso es también parte de lo que hacemos diferente, ¿no? Puede ser que a lo mejor tú tengas un negocio tradicional y quieras empezar a digitalizarlo, puedes venir con nosotros, pero si quieres un negocio que sea 100% tradicional, o sea, te va a servir lo que te vamos a contar y lo que vamos a hacer en las clases, pero nuestras clases no están hechas como en la escuela de que leas un libro, lo resumas y que nos digas qué opinas de él, sino que vayas haciendo implementaciones en tu negocio y que vayas creciendo y construyendo tu negocio semana a semana. Perfecto. Oye, Lorena, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. Cuando quieras. Súper, pues a ver, yo creo que los 3 sís, para mí el más importante es la mentalidad. Todo empieza de un founder que piensa que puede hacerlo. Un founder que piensa que puede hacerlo es un founder que lo va a hacer. Un founder que piensa que no puede hacerlo es un founder que seguro no lo va a hacer. Entonces, esta parte de trabajar la mentalidad para mí es la parte número 1. La segunda parte tiene que ver con esto que te decía de poder resolverle un problema realmente a los usuarios y poder hacer esa definición del problema. Y la tercera es probar, hacer la mayor cantidad de experimentos posibles porque eso es lo que te va a dejar saber que realmente tienes un negocio y que ese negocio realmente se puede escalar. Y para mí los nos sería primero construir sin haber probado. Lo segundo es el gastar el growth en Facebook y en Google sin siquiera saber si realmente tu producto o tu servicio tienen market fit. Y la tercera, muchas veces piensan que no pueden hacerlo porque no tienen dinero.
que porque necesitan inversión, que es por lo que no han podido emprender. Y la realidad es que esas barreras para emprender, como decías hace ratito, ¿no? O sea, antes era como si no te pillabas Rockefeller era imposible que te volvieras millonario o billonario. Hoy esas barreras ya se han roto, ya puedes emprender desde cualquier parte del mundo, ya puedes crear un producto tecnológico desde cualquier parte del mundo. La inteligencia artificial está bajando un montón de esas barreras. Entonces ya, o sea, yo he visto más compañías que se mueren por dinero de sobra que compañías que se mueren porque no tengan dinero suficiente. O sea, las compañías se mueren por una de tres cosas. O porque tienen un producto que nadie quiere y entonces no tienen ventas. O porque los socios se pelearon. O porque tienen un producto que la gente quiere, pero que el costo que tienen contra el precio al que lo venden no da. Perfecto. Oye, Lorena, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, pues a lo mejor pedir que les, que les saquen del estancamiento innovador o aplicar para su programa de preaceleración o simplemente ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Pues a ver, la forma más fácil es seguirme en LinkedIn, en Lorena Sánchez García, o en Instagram en lorena.emprende. En esos dos lugares tengo información de las dos cosas, tanto de Tolo como de Founder Institute, incluso también de los coachings que hago. Entonces esa es la forma más fácil de ponerse en contacto. Importante usar el Sánchez García, porque como te decía, hay una Lorena Sánchez que es una pornstar que tiene mejor SEO que yo. Ok, funciona. Perfecto. Oye, Lorena, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. No, muchísimas gracias por la invitación.